Gracias, familias nicaragüenses, por preferir informarse con Acción 10, edición estelar. Somos Yaosca Narváez y Maribel Montenegro. Yaosca, buenas noches. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, amigos televidentes. Damos inicio con nuestras informaciones. Último informe de las Naciones Unidas sobre Nicaragua señala que la crisis de derechos humanos sigue siendo grave y que los homicidios de las fuerzas de seguridad continúan. Como nos informa Valesca Rivera, fue rechazado por el asesor del gobierno Valdranjewski, quien dice que carece de veracidad. Este martes se presentó en la Organización de Naciones Unidas un informe amplio de la crisis en Nicaragua que detalla la alta comisionada de ese organismo, Michelle Bachelet. En su intervención destaca que en nuestro país existen homicidios corroborados de opositores al gobierno. Como da cuenta el informe presentado por mi oficina, entre agosto de 2018 y julio de 2019 se continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, desde que se reanudó el diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a finales de febrero del 2019, el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido, prueba de que la concertación es un camino posible y una vía pacífica para superar la crisis. Resulta, sin embargo, preocupante que en el momento de finalizar el informe, mi oficina haya recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua entre junio y julio del 2019. En al menos 3 casos, 2 de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas del 2018. Por su parte, el vicecanciller Valdranjewski negó todos los hechos y reiteró que en Nicaragua no se ha encarcelado ni se ha asesinado a opositores del gobierno, sosteniendo el discurso estatal del llamado golpe de Estado, asegurando que es un informe parcializado que no toma en cuenta el terrorismo, los asesinatos y torturas que se realizaron. Asegura que fueron realizados por protestantes. Es un indicador del daño que hace a la comunidad internacional la narrativa sesgada y manipulada proveída por organizaciones politizadas que son recogidas por esta comisión y otras organizaciones como la CIDH sin un análisis serio de esa información. Es por eso que el Estado de Nicaragua reitera su rechazo tanto a la resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos como al informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. En relación a las reiteradas denuncias de asesinatos al norte del país, la alta comisionada Michelle Bachelet ha solicitado al gobierno de Nicaragua se realice una investigación urgente. Insto a las autoridades que investiguen de manera urgente estos crímenes y sancionen a los responsables. Por otro lado, los actos de tortura y malos tratos contra los manifestantes detenidos han sido recurrentes. Según la información recopilada, las condiciones mejoraron al inicio del 2019 cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a visitar los centros de detención. Desde el 11 de junio del presente año, cuando la casi totalidad de las personas detenidas en el contexto de las protestas fueron liberadas por el gobierno, las denuncias de violaciones a la integridad personal dentro de los centros de detención han sido esporádicas. Bachelet destacó también la severa represión a los espacios cívicos, a la libertad de expresión y asociación. Asimismo, los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes, que adoptaron posturas críticas hacia el gobierno, no han dejado de ser acosados, estigmatizados y amenazados por la policía o por elementos progubernamentales. Señor presidente, la respuesta institucional a las violaciones de derechos humanos mencionadas ha sido insuficiente. Me preocupa la información recibida sobre la falta de independencia del órgano judicial y del Ministerio Público en estos 17 meses. En el informe se detallan patrones de violación a las garantías del debido proceso de quienes fueron investigados, procesados y sentenciados por hechos ocurridos en el contexto de las protestas. Con la excepción de un solo individuo beneficiado por la reciente amnistía, mi oficina no tiene conocimiento de ninguna otra investigación, procesamiento o condena contra los miembros de las fuerzas de seguridad o elementos armados progubernamentales. Hasta este momento el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos. La disidencia. Los informes de estos organismos y otros muestran con evidencia el uso desproporcionado de la fuerza,
el uso de francotiradores y que la gran mayoría de las víctimas fatales son manifestantes que protestaban pacíficamente, no de manera violenta. Cualquier salida razonable a la situación que actualmente enfrenta Nicaragua debe restablecer plenamente el derecho a la protesta social. La protesta social no puede ser vista como una amenaza, pues es un elemento esencial de la existencia, consolidación y defensa de la democracia. El informe se publicó el pasado 6 de septiembre y fue expuesto este 10 de septiembre en Ginebra, en la 42 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Para Acción 10, Valesca Rivera. Empresa privada pide al Ministerio del Trabajo una revisión a su disposición sobre extenso feriado de las fiestas patrias. En comunicado, el COSEP aduce que decretar libre el martes en compensación no es justificable legalmente. Los detalles con nuestra periodista Jocelyn Rojas. A través de un comunicado, el Consejo Superior de la empresa privada COSEP dio a conocer su posición como sector privado ante el comunicado del Ministerio del Trabajo referente a los días feriados nacionales 14 y 15 de septiembre. En el comunicado se lee lo siguiente. En consecuencia, la comunicación del MITRAV con fecha 6 de septiembre del 2019, disponiendo que los trabajadores a nivel nacional deberán integrarse a sus labores ordinarias el día miércoles 18 del corriente, por haberse compensado los días 14 y 15 de septiembre con los días lunes 16 y martes 17 de septiembre del 2019 como asueto con goce de salario, es una actuación administrativa que por sus alcances modifica normas legales expresas, para lo cual no está facultado ninguna autoridad del Poder Ejecutivo. Su facultad debe comprenderse, es exclusivamente para declarar días asuetos con goce de salario o a cuenta de vacaciones, no para dictar días compensatorios adicionales a los ya establecidos por el ordenamiento laboral vigente, por lo que en observancia de las normas laborales citadas y los antecedentes administrativos en referencia, solicitamos al MITRAV la revisión de la medida comunicada, la cual de implementarse significaría un cambio en nuestra legislación laboral que generaría más inseguridad jurídica a los actores económicos del país. Managua, 10 de septiembre de 2019. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos desmantela discurso gubernamental sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua sobre un supuesto golpe de Estado, aseguró el politólogo José Antonio Peraza. Michelle Polanco nos informa. El informe sobre derechos humanos de Nicaragua, brindado por Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, servirá para que otros organismos que sí aplican sanciones a gobiernos violadores de derechos humanos tengan documentación sustentada para aplicar medidas a Nicaragua en pro de retomar las negociaciones, considera José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense. Por ejemplo, este informe destruye totalmente el concepto de que aquí hubo un golpe de Estado, porque en ningún momento lo dice. También es mentira de que es que la policía se está defendiendo. No, la policía no se está defendiendo de nada y está claro de que, digamos, son los que están cometiendo los abusos. Además, el especialista agrega que lo expresado por el vicecanciller Valdrejensky sobre que el informe es sesgado no es cierto, puesto que Nicaragua ofreció por escrito su versión de la crisis del 2018. El gobierno el año pasado entregó su versión por escrita y en todos los informes yo lo encontré, no recuerdo cómo se llama, pero da su versión escrita, incluso da su versión escrita sobre la no atención y el despido de profesionales de la salud. Las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y más bien han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman violencia golpista y de la repercusión negativa en la economía del país. Salvo por una sentencia, las investigaciones y los procesos llevados a cabo en el momento de redactar el presente informe se han centrado únicamente en las personas que participaron en las protestas. Peraza resaltó que entre las recomendaciones hechas por el máximo organismo internacional sobre derechos humanos, aconseja retomar las negociaciones e investigar a aquellos que han violado los derechos humanos de los nicaragüenses.
O sea, el gobierno no puede, y no dice el diálogo con cualquiera, es con la alianza cívica, ¿verdad? Eso es muy importante. Las libertades han estado siendo violadas. ¿Cuáles? Las de reunión, de movilización, de resguardo a la vida, las de asociación, devolver las personalidades jurídicas principalmente a los organismos de derechos humanos, entre ellos el CENIT, que abusivamente les han quitado, y el acoso contra todos los defensores de derechos humanos. El informe sobre derechos humanos de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU fue presentado este martes con la presencia de excarcelados políticos y distintas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. John Bolton, el polémico asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump y crítico del gobierno de Nicaragua, quedó fuera de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense reconoció que discrepaba de muchas de sus sugerencias sobre política exterior. Veamos. El presidente Donald Trump despidió la noche de este martes a su asesor en seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton. El anuncio lo hizo oficial hasta este miércoles en su cuenta en Twitter. Trump alegó que se trata de diferencias de opinión con el trabajo de Bolton, en la que estaban en desacuerdo él y otros funcionarios de la Casa Blanca. Agradezco su trabajo y he pedido su renuncia, cita la publicación. Este es el tercer consejero de seguridad que pierde la Casa Blanca en el periodo de Donald Trump. El trabajo de Bolton se caracteriza por su firmeza en la situación de Venezuela y sus pronunciamientos sobre la crisis en Nicaragua. Bolton debía comparecer este martes ante los medios en una rueda de prensa con el secretario de Estado Mike Pompeo, pero se ausentó en el último momento. Por su parte, Bolton publicó también en su cuenta en Twitter: anoche le ofrecí al presidente mi dimisión y me dijo que mejor lo habláramos esta mañana. El secretario de Estados Unidos Mike Pompeo, considerado el rival administrativo de Bolton en la Casa Blanca, respondió ante el despido: nunca me sorprendo, y sonrió. En solo semanas se ha suspendido de cargos a 2 funcionarios de relevancia para Estados Unidos. La anterior fue Kimberly Breyer, subsecretaria para Asuntos del Hemisferio. Para Acción 10, Valesca Rivera. UNAP convoca a paro de consumo y ley seca para este fin de semana feriado nacional en apoyo a los presos políticos. Entre ellos María Ruiz Briceño, la única mujer presa política cuya madre pide al gobierno su libertad. Michelle Polanco nos informa. El llamado paro de consumo de licor se hace de parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco a la ciudadanía para el día 13 de septiembre de este año, con el objetivo de no generar más impuestos al gobierno a través de la compra de licores. Por todos los presos políticos, por justicia para las madres, este viernes a partir de las 0 horas estamos pidiendo 24 horas de paro de consumo de alcohol, ¿verdad? Va a cumplir María Ruiz de 60 días de estar injustamente junto con sus compañeros. Ella era una de las activistas más fuertes en los plantones de Catedral. Entre los más de 130 presos políticos se encuentra María Guadalupe Briceño, una joven universitaria a quien las autoridades acusan de robo. Sin embargo, aún no recibe un proceso judicial justo, asegura Dulce Briceño, madre de Guadalupe. Ella manda a decir al pueblo que sigan luchando, que no se rindan, que yo como madre voy a seguir adelante apoyándole, exigiendo su libertad y la de todos los presos políticos. Y el sentir de todas las madres que hemos vivido esto, mi hija dice que nos unamos, que no estemos separados y que sigamos luchando. María Guadalupe Ruiz va a cumplir 2 meses de estar, de ser secuestrada política, se encuentra en Esperanza, tiene 22 años, es estudiante de Banca y Finanzas de la UNAM Managua, originaria de Belén Rivas. Los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco además denunciaron que las últimas semanas se mantiene el asedio contra los miembros del movimiento, sobre todo en el departamento de Rivas, en donde reportan pintas en las viviendas de los disidentes del gobierno. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Gracias por su fiel sintonía. Ciudadanos por la Libertad denuncian el asesinato de un miembro de esta organización política. El crimen del hombre de 47 años habría ocurrido el pasado domingo en la ciudad de Jinotega. Xochitl Mendoza nos tiene más detalles.
Un impacto de bala en el rostro sería la causa de la muerte de Ramón García, miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad. Los hechos se registraron el pasado sábado 7 de septiembre en San José de Bocay, departamento de Jinotega. Miembros del partido C por L piden a las autoridades el esclarecimiento de la muerte de 9 de sus miembros en la zona norte del país. La verdad es que hasta el momento la policía no ha hecho presencia, no ha investigado. Razones que no conocemos han sido asesinados. Algunos sí conocemos, pues evidentemente que han sido asesinados por paramilitares. Este asesinato estamos esperando que la policía llegue. Muertes que están impunes y que se han registrado de enero de este año a la fecha de hoy. Nosotros nos hemos comunicado con sus familiares. Algunos familiares tienen mucho temor inclusive de venir a Managua, pero han venido muchos de ellos a poner las denuncias respectivas, que es lo que es nuestro deber, llevarlos a la Comisión de Derechos Humanos para que se les reciba la denuncia y que eso trascienda a los organismos internacionales para que alguna vez exista reparación a sus familiares y también exista justicia. También los nicaragüenses requerimos de una justicia con un marco jurídico, con una constitución y las leyes que se condene a los culpables para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo. Es desafortunado que una gran parte de la población no tenga defensa ni tenga a quién recurrir y que se sienta asediada. Con imágenes de Erasmo Hernández, Xochitl Mendoza, Acción 10. 2 motociclistas pierden la vida anoche al ser impactados por un carro cuyo conductor, según testigos, se desplazaba a gran velocidad y en estado de ebriedad por el kilómetro 10 de la carretera Nueva León. Detalles con nuestro periodista nocturno, Ronald Rodríguez Solís. En horas de la madrugada de este martes se registró un trágico accidente de tránsito en el kilómetro 10,5 de la carretera Nueva León, donde lamentablemente perdieron la vida 2 personas y 2 resultaron con graves lesiones. De acuerdo a testigos, las 4 víctimas se movilizaban a bordo de 2 motocicletas cuando fueron brutalmente impactados por este carro, conducido por Moisés Acuña, de 24 años, quien fue señalado de manejar a exceso de velocidad y en completo estado de ebriedad. Supuestamente intentó escapar, pero unos guardas de seguridad lo capturaron. Sí, ese carro me ha aventado ahí en la entrada en la salida de Las Piedrecitas. Y entonces voy para Chinandega y ahorita me lo estoy encontrando y como no había nadie, pues ninguna de las personas aquí salía, todos quedaban ahí afuera, entonces tuve que llamar a la policía y a los bomberos. ¿Venía a alta velocidad? Sí, él venía bastante, quizás a unos 100 digo yo, porque yo venía como a 60, 70 y él me dejó botado en un 2x3. Sí. ¿Solo él venía? Sí, solo él. Los 2 fallecidos terminaron en el interior de una canaleta. Fueron identificados como Melkin Gustavo Durón Avilés, de 20 años, habitante de Ciudad Sandino, y Walter Ali Carballo Hernández, de 40 años. Este último tenía su rostro completamente desfigurado. Las personas que resultaron lesionadas corresponden a los nombres de Juan José Baltodano, de 47, y la fémina Cándida Estela Leiva, de 22 años. Ambos fueron trasladados por Cruz Roja Nicaragüense al hospital de referencia Antonio Lenín Fonseca. Solo oímos los lamentos de la muchacha que se llevaron. ¿Venía a exceso de velocidad este vehículo? Sí, claro que sí. ¿Para qué? ¿Las 2 motos fue que se las pasó llevando? A las 2 motos se las pasó llevando. ¿En algún momento creían que venían en competencia? En competencia, sí, pero a oír las quejas no salimos a ver para auxiliar a las personas. Usted sabe que no hay necesidad de ser enemigo de uno. Como si nada hubiese sucedido, el irresponsable conductor del carro que provocó la tragedia dormía en la tina de la patrulla policial. Este sería trasladado al distrito 10 de Ciudad Sandino para posterior ser procesado ante la justicia. Los cuerpos fueron llevados al Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Bomberos rescatan a adolescente que en aparente estado de ebriedad cayó al fondo de un cauce en el puente del Edén. Los Belembrones nos tienen más detalles. Con una serie de golpes en todo su cuerpo, resultó la joven María Juliana Bosa, de 18 años, al ser lanzada a un cauce de más de 3 metros, ubicado en el sector del Edén. Según versión de testigos, la víctima se encontraba en aparente estado de ebriedad y discutiendo con un sujeto, y en términos de segundo fue lanzada al fondo del cauce. ¿El titán fue que te tiró el cauce? Sí. ¿Él es tu marido? No, mi marido, pero
¿Y por qué te tiró el cauce? Porque no quería cuidar por los piedras. ¿Ah? Porque no quería cuidar, yo no quería cuidar por los pies. Y yo le dije, Cruz Rojistas acudieron al lugar para rescatarla y luego ser trasladada a un centro asistencial. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Luzbel Embriones. Conductor de Caponera resulta lesionado luego de ser aplastado por un árbol que colapsó en una calle de Laureles Nortes. Detalles con Fátima Laguna. Debido a las últimas lluvias que se han registrado en la capital, en el sector de Laureles Norte, un árbol colapsó cayendo sobre una caponera que transitaba por ese lugar. Iba pasando y cayó de repente el árbol. ¿Iba solo? Gracias a Dios, sí. Afortunadamente, el conductor solo resultó con lesiones en su cuerpo. Solo me golpeé la rodilla, estando allá. Se les hace un llamado a las autoridades pertinentes que hagan presencia en el lugar para despejar la vía. Con cámara de Ángel Ruiz les informó Fátima Laguna. Momento de una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de Acción 10. Nuestra fiel sintonía. Lluvia acompañada de fuertes vientos sorprendió la tarde de este martes a los habitantes de Managua, quienes reportaron daños y árboles caídos en algunos sectores. Detalles con Marjorie Jarquín. Los techos de las viviendas fueron estremecidos por un fuerte viento que duró aproximadamente unos 20 minutos la tarde de este martes. Las zonas donde se registró este vendaval fueron los distritos 6 y 7 de Managua. Después del viento empezó a caer la lluvia, esto como parte de la temporada del invierno. No se reportan daños materiales. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. Fuerte dispositivo policial para impedir el plantón que miembros de la unidad de médicos despedidos pretendían realizar la mañana de este martes en las inmediaciones de la sede de Naciones Unidas en Managua. Más detalles con Xochitl Mendoza. Al menos unos 15 médicos miembros de la Unidad Médica Nicaragüense realizaron un plantón frente a la sede de las Naciones Unidas en el que exigían el reintegro de sus colegas que han sido despedidos en el marco de la crisis. Salimos al plantón el día de hoy porque tenemos que hacer nuestra protesta contra lo que es el gobierno, porque se sigue despidiendo a nuestros profesionales de la salud. Ahora no te mandan una carta de forma directa como al inicio de lo que es este conflicto social, sino que te presionan, hacen que usted de forma voluntaria ponga su renuncia mediante lo que es el acoso, tanto el acoso laboral. La protesta fue dispersada por un fuerte despliegue policial. Un aproximado de 20 patrullas antimotines se hicieron presente en el lugar y expropiaron a los doctores del material con el que ejercían su derecho constitucional. Llegaron varias patrullas de antimotines, eran, no sé, probablemente unos 80, 100 antimotines, y el que los comandaba llegó con lujo de violencia a decirnos que debíamos desalojar el local. Las mantas lo que llevaban es un mensaje simbólico. Los médicos somos profesionales de la población que atendemos para garantizar el derecho a la salud, nada de violencia, porque el plantón básicamente es para repudiar toda la represión que se ha hecho contra el gremio de la salud. Nos exigió que le entregáramos las mantas y cuando nosotros dijimos que no y le preguntamos cuál era el motivo por el que nos iba a quitar las mantas, entonces él prácticamente nos amenazó con echarnos a sus antimotines, con golpearnos y explícitamente a mi persona con tirarme contra la tina de la camioneta. Según el reporte de la Unidad Médica Nicaragüense, durante el contexto sociopolítico que atraviesa el país desde abril 2018, 411 médicos han sido removidos de sus puestos a nivel nacional, entre ellos 121 especialistas, 28 subespecialistas, 79 médicos generales, 54 enfermeras y 129 del personal de apoyo. Con imágenes de Julio Real, Xochitl Mendoza, Acción 10.
Denuncian maltrato en la cárcel modelo contra el joven Denis Palacio Hernández, detenido el pasado mes de julio acusado de tirar bombas de contacto en las calles de la ciudad de Masaya. Familiares del joven, quien hoy cumple 32 años, denunciaron el hecho ante defensores del pueblo. Detalles con Jocelyn Rojas. Familiares de un reo político que fue apresado desde el pasado 23 de julio en Masaya denuncian el maltrato que está sufriendo en el sistema penitenciario de Granada, donde no le están suministrando alimentos y también lo están golpeando. El hombre ahora es acusado por tirar una bomba de contacto en el kilómetro 34 de la carretera a Masaya. Por pensar diferente, pues, porque más que todo nosotros, o yo pues pienso diferente y todos, y ellos pues también. Y por eso es también, y como hay muchos sapos ahí que están cerca y a uno le tienen tema, pues porque uno no piensa como ellos, entonces también por ahí viene que me lo denuncian. El 16 de agosto se fugaron 3 de la celda donde él se encontraba y a ellos les dejaron desnudos, les quemaron su ropa, les quemaron sus zapatos y les quitaron todas sus cositas que le habíamos llevado con sacrificio, porque nosotros somos pobres y a pesar de eso pues hacemos un esfuerzo para llevarle los alimentos y todos se los quitaron, no sé si se los quemaron o qué, pues, pero ellos los dejaron completamente desnudos. La denuncia fue interpuesta en las oficinas de Defensores del Pueblo, quienes introdujeron un escrito solicitando que anulen las pruebas. La juez se declaró incompetente, al igual que en otro caso de Masaya, por considerar que estos hechos son constitutivos de las circunstancias que se acontecieron a partir del 18 de abril. Hemos constatado recientemente que dicha causa ha ingresado el viernes pasado a los juzgados de Managua. Hoy hemos introducido pues, un escrito nosotros, puesto que lo ofrecido en intercambio de información y pruebas es totalmente contradictorio con lo imputado, pero aparte de esa situación de los procesos anómalos, tenemos la situación de maltrato que están viviendo. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Representante del Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua evitó pronunciarse sobre las circunstancias en las cuales se encuentran los presos políticos. La jefa de misión justificó esa decisión al convenio de confidencialidad de sus estatutos. Michelle Polanco nos informa. Laura Schneeberger, jefa de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua, no brindó ninguna información sobre su labor durante la liberación de presos políticos en el contexto de la mesa de negociación. La justificación brindada es por la política de confidencialidad de la CICR que aplica en todo el mundo. El CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ni en Nicaragua ni en ningún otro país trata cura personas en centros de detención. Eso no es nuestro papel. Y lo que observamos, eso es objeto de un diálogo bilateral y confidencial con las autoridades competentes. Según el acuerdo de liberación de presos políticos asumidos entre el gobierno y la Alianza Cívica en marzo pasado, la liberación de los presos sería acompañada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y esta podría ingresar a las celdas en donde se encontraban los presos políticos. Además, compartirían recomendaciones sobre el procedimiento, los protocolos operativos y la programación para la liberación de las personas privadas de libertad. Según su jefa de misión, el gobierno les permitió el ingreso a las celdas, pero no ahondó en las condiciones en las que se encontraban los presos políticos. No calificamos, no damos estatuto, no somos una organización que determina el estatuto de una persona privada de libertad. Es más, como decía Oner, nuestro principio es humanitario, miramos condiciones de todas las personas y no vamos a privilegiar o a dar un trato diferente a una persona privada de libertad dependiendo del delito por el cual ha sido capturada. O sea que el trabajo que hacemos lo hacemos con una base humanitaria para todos los privados de la libertad. Entonces, además de no calificar cuál es el estatuto de esa persona en el momento de su detención, tampoco no nos corresponde dar cifras sobre el número de personas que están actualmente detenidas en relación o no con los eventos. Tampoco quiso confirmar si la cifra actual de reos por motivaciones políticas es de más de 130. Mucho menos quiso referirse al caso de María Guadalupe Briceño, joven universitaria, única presa política.
siempre las puertas del Comité Internacional de la Cruz Roja están abiertas para que los familiares se acerquen y nos puedan compartir si tienen alguna inquietud sobre el paradero de un ser querido. Según los acuerdos firmados en marzo pasado entre la Alianza Cívica y el gobierno, la CICR podría dar seguimiento a los casos de los presos políticos una vez fuesen liberados, y según la jefa de la comisión, así lo han hecho. El comité aún no tiene fecha definida de su salida de nuestro país. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Autoconvocados de San Jorge Rivas denuncian pintas en sus viviendas con mensajes amenazantes. Eva Torres estuvo en el lugar y este es su reporte. Dos viviendas ubicadas en el casco urbano del municipio de San Jorge amanecieron el lunes con pintas de mensajes amenazantes hacia personas opositoras al actual gobierno. Una de las viviendas rayadas es la de la exconcejal liberal Gilma Zamora Tijerino, quien pide a los simpatizantes sandinistas respeten su ideología. La pinta dice plomo Gilma y una papeleta que decían te tenemos vigilada. Y aquí se reúnen, sabemos que aquí se reúnen. Zamora Tijerino dijo tener sospecha de las personas que pintaron su vivienda para intimidarla, pero afirma no tener miedo a las amenazas. No me da miedo, o sea, yo no tengo miedo. Yo esto lo comencé cuando tenía 22 años y para mí esto no es nuevo. La otra vivienda donde también dejaron mensajes con evidentes amenazas de muerte es la de Nidia López, quien explicó que el mensaje en sí no es para ella, sino para su hermano Francisco López, quien apoya la lucha cívica al igual que toda su familia. Este último es primo de Gilma Canales, alcaldesa del municipio de San Jorge por el partido sandinista. Yo me vi involucrado desde los hechos del 18 de abril del año pasado, apoyando un poco a los jóvenes del movimiento 19 de abril y en algunas marchas. El año pasado me vi obligado a irme al exilio porque recibí amenazas de personas de Rivas, de San Jorge y de Tola, y cuando se les preguntó orientaron que se les había dicho en la alcaldía de San Jorge que yo manejaba una serie de páginas. Hay un correo electrónico al cual lo he mandado a cerrar varias veces y con mala intención lo vuelven a aperturar para estarme culpando de algunos detalles de ahí. Con imágenes de Alexander Cordón para Acción 10 les informó Eva Torres. Unión Europea delega al español Pelayo Castro como su nuevo embajador en Nicaragua. Más detalles con Pedro Hidalgo. La delegación de la Unión Europea en Nicaragua este martes 10 de septiembre ha designado al diplomático español Pelayo Castro Zuzuarregui como nuevo embajador de la organización diplomática en el país centroamericano. Castro será el reemplazo del saliente ex embajador Kenny Bell, quien el pasado mes de agosto anunció el fin de su periodo como representante de la Unión Europea en el país. La Unión Europea comunica que el nuevo delegado, además de elaborar gran parte de su carrera en las relaciones exteriores del organismo europeo, fue partícipe en el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, mecanismo que además de velar por las relaciones exteriores de la Unión Europea con otros países, vela por la seguridad de la misma en el plano internacional. En el comunicado de esta organización se informa que el nuevo embajador ha fungido el mismo cargo en años anteriores en el país vecino del sur, Costa Rica. También ha sido designado como jefe de división de relaciones con el Parlamento Europeo, consejero para la alta representante de la Unión Europea, entre otros cargos. Hasta el momento no se conoce la fecha de llegada del nuevo diplomático de origen español al territorio nicaragüense. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Cambiando completamente de tema, centenares de jóvenes chinandeganos acudieron al municipio El Viejo en búsqueda de un empleo. La fila de aspirantes cubría cerca de 1 kilómetro de carretera, lo que evidencia la alta tasa de desempleos que vive el país. Katia Reyes nos cuenta mucho más. El desempleo en Nicaragua es una realidad creciente. En el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, la zona franca Yasaki, realizó una convocatoria para contratar operarios. Centenares de jóvenes se enfilaron desde la madrugada en el portón de la empresa en búsqueda de una oportunidad laboral. La fila recorría al menos 1 kilómetro sobre la carretera El Viejo Chinandega. La mayoría de los aspirantes eran jóvenes, habitantes del municipio El Viejo y otros municipios del departamento chinandegano. ¿Y han trabajado aquí? No, primera vez. ¿De a qué hora están aquí? De las 3 de la madrugada, sin nada. Pues sí, estamos acá en lo que es Yasaki, buscando empleo acá, a ver qué oportunidades tenemos nosotros los jóvenes. Estamos esperando a ver si abre acá a las 8. Vamos a entregar lo que es la documentación, lo que es nota
currículum. Desde las 4 de la mañana, jefe, estamos desde las 4 de la mañana aquí buscando trabajo, fíjese. ¿De dónde viene? Yo vengo allá del Calvario, vengo yo. Ahí la mayoría son jóvenes. Todos somos jóvenes emprendedores que queremos un futuro para nuestra familia. ¿No hay empleo ahorita? No hay empleo, en ningún lugar hay empleo. La tasa del desempleo abierto de Nicaragua podría llegar a 7.5 u 8.5% en este 2019. Así lo advirtió la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, debido a la crisis política y socioeconómica. Estiman que entre 66.000 y 98.000 personas podrían quedar desempleadas. Para Acción 10, Katia Reyes. Antes de hacer una pausa comercial, invitamos a que nos acompañen al último día del triduo de misa por el fallecimiento del señor Carlos Alfonso Romero Chavarría, quien falleció el día viernes 6 de septiembre. Mañana miércoles 11 de septiembre se llevará a cabo última misa del triduo en la Real Basílica Catedral de la Ciudad de León a partir de las 5:30 de la tarde. Invita a la familia doliente. El señor Carlos Romero fue mayor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de León por muchos años, con innumerables hazañas en las que salvó muchas vidas. Crecimiento ganadero con cero deforestación implementa FUNIDES, donde participaron representantes de comunidades indígenas. Uno de ellos detalló el grave daño de la reserva Indio Maíz. Se habló además de cómo el sector ganadero se ha visto golpeado a raíz de la crisis por altos costos. Willy Narváez nos amplía. En Nicaragua existen aproximadamente 138.000 fincas ganaderas que representan el 71% de las radicadas en el centro y costa caribe del país, según estima Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua. El crecimiento inadecuado de esta actividad podría causar más preocupación a las comunidades indígenas, pero lejos de esto, este sector está apostando al crecimiento ganadero con cero deforestación, es decir, que sea amigable con el medio ambiente. Tenemos que mejorar de alguna forma y hacer esta ganadería y este sector agropecuario que sea más sostenible con el medio ambiente, porque también es cierto que las altas temperaturas, la deficiencia de lluvia en un país que depende meramente de la lluvia en un 90% de su producción agropecuaria, es importante trabajar en incidir positivamente en este cambio climático que nos viene afectando desde nuestra producción, nuestra productividad. El coordinador de área de Economía Ambiental de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social destaca que trabajan de cerca este tema con comunidades indígenas. Y por el otro lado está el detener la invasión a lo que son las áreas protegidas del país. Entonces los gremios ganaderos por primera vez en la historia se han encontrado el año pasado con grupos indígenas y conservacionistas para declarar una postura conjunta en contra de la invasión de áreas protegidas, y el día de hoy, estamos un año después, venimos a ver los avances de la iniciativa. Este crecimiento ganadero sostenible y conservación de áreas protegidas es especialmente con las reservas Indio Maíz y Bozaguas. La reserva posterior al incendio, ¿verdad?, que se vio fue deteriorado y constantemente sigue siendo deteriorado por el efecto de la invasión. A pesar de que como gobierno territorial Rama Criol contamos con un plan de saneamiento. Por sobre todo, ¿verdad?, son territorios que son de vocación forestal, pero eso no significa que no se puede trabajar la ganadería, si se puede trabajar, si se da un buen manejo. Con imágenes de Jorge Urroz, Willy Narváez, Acción 10. El astrónomo David Pacheco explica las consecuencias del calentamiento global y las recomendaciones para evitar las repercusiones que causa en el planeta. Detalles con Geraldine Domínguez. Ingeniero astrónomo David Pacheco explicó las repercusiones del calentamiento global que vivimos en la actualidad. Asimismo, brinda las recomendaciones que aportan a cuidar el planeta. En este caso es el aumento de temperatura, en este caso en lo que es la troposfera, de la parte que nosotros prácticamente sean todos los fenómenos meteorológicos. Entonces, al aumentar la temperatura se da lo que nosotros conocemos el calentamiento global, pero hay que tomar algo en cuenta. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Entonces, uno de los gases más, en este caso, más dañino, en este caso es el dióxido de carbono, que es el que se produce a nivel mundial. Y aún más, no solamente el dióxido de carbono es producido prácticamente en este caso por el ser humano. También se puede producir por lo que son, en este caso, puede ser de origen volcánico. O recomendaciones, por ejemplo, siempre se mantienen. En el caso
tratar de usar y disminuir lo que es el dióxido de carbono. En caso hay recomendación de exceso de vehículos, hacer uso adecuado de lo que es el agua potable. Las razones fundamentales es tratar, en este caso en la escuela, educar lo que es. No es lo mismo sembrar un árbol que darle consecuencia a un árbol, porque bonito. En Nicaragua, el despale indiscriminado también ha causado gran afectaciones en reservas naturales y ríos. La situación en Nicaragua es caótica también. Nosotros observamos, por ejemplo, la reserva del maíz, que es lo que pasó, cuántas hectáreas. Y cuando hablo de hectáreas, estamos hablando que una área son un metro cuadrado. Cuando hablamos de hectáreas son 100 metros cuadrados. Y miles de hectáreas fueron prácticamente aniquiladas en el caso del maíz. Pero hay otro problema en el caso de Nicaragua también. Tenemos la reserva de Bozaguá. La reserva de Bozaguá, lo que es la madera preciosa, roble y pino, fue desaparecido. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Resulta lesionado al estrellar su motocicleta contra una camioneta. Detalles con Willy Narváez. Luego de una mañana agitada de trabajo en el mercado oriental, el comerciante Jaime Antonio Vázquez, de 28 años, se disponía a regresar a su vivienda a bordo de su motocicleta, pero terminó accidentado. El liviano vehículo se desplazaba en dirección norte a sur y la camioneta en sentido contrario. Su conductor realizó un giro hacia la izquierda y fue cuando el motorizado terminó estrellado contra un costado del vehículo, saliendo catapultado. No, se tiró de la preferencia. ¿Su nombre? Ahí los ergaratones, ahí va a decir la policía de todos modos. Con él, ¿o presenció el accidente? No estaba, yo venía ahorita, él venía para su casa. No, él viene en su vía, el carro se tiró, porque ahí tomó solo una vía ahí. Sí. Al malón entonces, varón. Gracias. Una ambulancia del Ministerio de Salud brindó los primeros auxilios al joven, quien presentaba una posible fractura en la pierna derecha. Fuera de cámara, el conductor de la camioneta brindó breves declaraciones. No, nada, no lo vi. ¿No lo viste? ¿Venías a una velocidad, pues? Normal, doblando. Claramente. Solo sentí el impacto. Gracias a Dios, pues no murió. Todo nada más lesiones, pues. Muchas gracias. ¿De aquí venía? ¿De este lado para acá? Mira, de aquí. ¿De aquí? ¿Diste la vuelta? De la vuelta. Agentes de tránsito mediante el croquis determinarían la responsabilidad de los conductores involucrados en este accidente. Con imágenes de Jorge Ross, Willy Narváez, Acción 10. Antes de hacer una pausa comercial, queremos invitarles a que nos acompañen al último día del triduo de misa por el fallecimiento del señor Carlos Alfonso Romero Chavarría, quien falleció el día viernes 6 de septiembre. Mañana miércoles 11 de septiembre se llevará a cabo última misa del triduo en la Real Basílica Catedral de la Ciudad de León a partir de las 5:30 de la tarde. Invita a la familia doliente. El señor Carlos Romero fue mayor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de León por muchos años, con innumerables hazañas en las que salvó muchas vidas. Descanse en la paz del Señor. Ya volvemos. Fundación Violeta de Chamorro premió 5 piezas de innovación digital por las libertades públicas. Más detalles con Willy Narváez. Quienes integran 3 de los 5 portales premiados este martes por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se encuentran en el exilio: Bacanal Nica, La Lupa y Despacho 505. El anuncio de los ganadores del Premio de Innovación Digital por las Libertades Públicas lo dio a conocer Cristiana Chamorro, el cual tiene como objetivo promover la comunicación digital que aporten a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Por nuestras libertades públicas entregamos este premio, que también exige la suspensión del estado de excepción de facto. Lo hacemos en cumplimiento de la misión de la Fundación Violeta Chamorro, que de esta manera invita a toda la ciudadanía a hacer uso de su libertad de expresión, aunque nos confisquen los medios o nos secuestren la materia prima. El jurado estuvo integrado por 2 especialistas en comunicación de Colombia y otra de Puerto Rico. Me conmueve mucho saber el esfuerzo que están haciendo los periodistas, a pesar de las dificultades que están atravesando, en crear, innovar en medio de las dificultades es posible.
Los únicos premiados que pudieron estar presentes fueron Álvaro Navarro de Artículo 66 y el fotógrafo Carlos Herrera de Confidencial. Es de mucho orgullo, pero también es un compromiso y además es un reconocimiento no solo para los periodistas de Artículo 66, sino también para todos los hombres y mujeres de prensa que andan trabajando en este país en medio de las circunstancias. De pronto te puedes impactar un proyectil lanzado por ellos, de pronto hay fuego cruzado en el que estás expuesto totalmente y sí, pues, o sea, realmente a la hora de hacer nuestro trabajo estamos siempre con un gran hostigamiento y un gran peligro. Los ganadores participarán en octubre en el Festival Gabo a realizarse en Colombia. Las plataformas digitales no han podido ser silenciadas por el gobierno en el país, quien argumenta que se respeta la libertad de expresión. Sin embargo, la realidad es que medios continúan confiscados y la vida de los periódicos agoniza. Con imágenes de Jorge Urroz, Willy Narváez, Acción 10. Firman contratos cientos de familias que aplicaron a proyectos de viviendas sociales. Detalles con Geraldine Domínguez. La mañana de este martes, 1000 familias que aplicaron a una vivienda y lotes a través del proyecto de Bismar Martínez realizaron la firma de contrato de inmueble con una mensualidad de $40. 5 años ya estoy alquilando acá en Managua. Por producto del trabajo me vi obligada a migrar de los departamentos, entonces a partir de esa fecha yo estoy acá alquilando. Somos 3, mi esposo, yo y actualmente pues que estoy embarazada. Entonces pues esto es una muy buena noticia, realmente es una bendición porque además de que estamos iniciando la familia, pues qué bien que estamos iniciando con casa, ¿verdad? Ese es un proyecto que en los próximos 7 años el gobierno pretende cumplir con la construcción de 50.000 casas a nivel nacional y en el caso de Managua unas 20.000 viviendas que se encuentran en desarrollo hasta el momento. Precisamente hoy 10 de septiembre estamos cumpliendo 28 días, este próximo 12 estaríamos en el primer mes desde que se anunció la extensión del programa Bismar Martínez a la oportunidad de una vivienda. Tenemos más de 3.000 solicitudes aprobadas ya del programa Bismar Martínez solamente en el municipio de Managua. A mi espalda tenemos los protagonistas que están firmando contratos. Ya tenemos un poco más de 1.000 contratos firmados de estas 3.000 aprobaciones. Las familias que aplican son todos aquellos nicaragüenses que no tienen un bien, o sea que no es la primera. De hecho, el primer requisito es que tenemos es que no seamos poseedores de un bien. Esto va dirigido a las familias que no tienen esa oportunidad. Familias con ingresos que andan entre 5.000 y 15.000 córdobas, ¿verdad? En Acción 10, Geraldine Domínguez. Este martes, autoridades hondureñas entregaron la tea de la independencia a autoridades nicaragüenses. A como nos informa Jorge Corrales, la antorcha recorrerá más de 500 kilómetros hasta el día 13, que será recibida por el pueblo costarricense. Señor viceministro de Educación, de parte de todos los educandos del departamento del Paraíso, hago la entrega de la antorcha centroamericana de la paz. El presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, de la primera dama de la nación, Ana García Hernández, y de nuestro ministro de Educación, Arnaldo Hueso, recibo la antorcha centroamericana de la paz y la libertad, la cual será ubicada en un lugar especial. La levanta y la coloca en el portaantorcha. Señora ministra de Educación de la hermana República de Nicaragua, reciba la antorcha centroamericana de la paz y la libertad para que sea tomada, recorrida en su territorio, pero sobre todas las cosas respetada. En nombre del comandante Daniel, nuestro presidente, en nombre de la compañera Rosario, vicepresidenta de la República, en nombre de las familias nicaragüenses, recibimos esta tea libertaria y de paz, que será recorrida por jóvenes de todas las edades, estudiantes destacados hasta llegar a Peñas Blancas. Hacemos entrega a la juventud, a esta juventud de hoy, a esta juventud del presente, a usted, destacado atleta, que ha representado a nuestro país con orgullo patrio, le entregamos esta antorcha y sabemos que ustedes la portarán en el mismo compromiso y el mismo amor patrio. Y aplaudir la antorcha centroamericana.
Todo un éxito el Festival de la Pizza organizado este pasado fin de semana por Canal 10. Este sábado 7 de septiembre, familias nicaragüenses disfrutaron del Festival de la Pizza, realizada por Canal 10. Las amas de casa y amantes de la cocina tuvieron la oportunidad de aprender cómo se elabora este platillo italiano a través de expertos que utilizaron los mejores ingredientes, como levadura Tradipan, la levadura casera y mortadela Kimby. No muy caliente, una cucharada de azúcar, revolvemos bien, que es fácil de dosificar y esponja rapidísimo, ahí van a ver. Luego la amasamos suavecita, enharinamos nuestra área y la empezamos a dar la forma. Después del aprendizaje, las familias tuvieron la oportunidad de degustar la variedad de pizzas como pepperoni, jamón, hongos y carnitas. La actividad fue desarrollada con diferentes dinámicas de diversión. ¡Rápido! Ahora sí, una chapa. En Acción 10, Geraldine Domínguez. De manera muy especial a una persona que es súper importante en mi vida. Ella es mi mejor amiga, Alina Reyes, que hoy cumple un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de toda su familia y por supuesto de mi parte, quienes la amamos mucho. También quiero felicitar de manera muy especial a mi amigo Luis Carlos Moncada, que el día de hoy cumple un año más de vida. Mis más sinceras bendiciones para él. Así llegamos al final. Ahora les dejamos un bloque de cumpleañeros. Buenas noches. Un año más en tu vida. 8 añitos de vida celebra la preciosa Nacira Guadalupe Flores Aburto. Hasta Santa Teresa le saluda a toda su familia. Felicitaciones a Jacqueline Samantha Muñoz Palacios por estar festejando su cumpleaños. Wilmer Vallejos arriba un año más de vida. Muchas bendiciones le desean sus familiares.